alguien que fue protagonista de, para mí, uno de los mejores partidos de una selección colombiana. Adolfo El Tren Valencia fue una de las figuras de aquel partido de Colombia ante Argentina, aquel histórico 5-0, y es una voz autorizada para hablar de lo que va a ser el partido de mañana entre la selección peruana y Colombia. ¿Cómo le va, Tren? No, muy bien. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Un placer poder conversar con usted. Vaya, que nos hizo levantar del asiento, aplaudir y gritar aquel recital que dieron en Buenos Aires ante Argentina, ¿no? Sí, claro. Ese partido coincide con que es uno de los mejores en la historia de la selección Colombia. No, claro, sí, porque había una expectativa de muchos de nosotros que nunca íbamos a ir a un mundial. Entonces ese partido era muy exclusivo para cada uno de nosotros, de ir allá en el Monumental, buscar la opción de... Nosotros con el empate clasificábamos, iba Argentina al repechaje, pues si ganábamos, pues era todo más fácil para ir al mundial. Entonces dimos la ocasión, se vino la ocasión de que se jugó un muy buen partido, donde se le hizo un buen planteamiento a una muy buena selección, porque tenemos que ver que en cada posición Argentina tenía jugadores bastante interesantes, pero un Colombia más motivado, donde todos queríamos clasificar, darle también una satisfacción a todo el país, y por eso fuimos con esa gana y con esa concentración y esa humildad a jugarle bien al fútbol, y eso hicimos y aprovechamos, lo hicimos muy fuerte en el medio, donde ellos saliendo nos daban un poquito el espacio para salir a contragolpear con esas tres balas que siempre teníamos nosotros, que era el Finado Rincón, que Dios los tenga en su gloria, Faustino Asprilla, y el Tren, y teníamos esa exclusividad de dos volantes de marca ahí que recuperaban bien, como era Chicho y era Lionel, y ese volante de creación que siempre se hizo fuerte por esos pase gol, que era Carlos El Pibe Valderrama. Entonces, por todos los lados, uno mirando también a Córdoba, su buen rendimiento como uno de los mejores arqueros cuando vino del Boca, y viendo a Chonto, al mismo Wilson Pérez, muy bien motivado, al mismo Perea. Entonces, eso hizo que esa selección ese día hiciera vibrar a todos los colombianos, y Colombia se sintiera orgulloso de ir al Mundial. Totalmente, y no solo a Colombia, ¿no? Porque yo creo que a nosotros, los peruanos, también nos emocionó lo que había demostrado Colombia. ¿Esa selección de Colombia o la actual, Tren? Para mí yo veo que todo es de época. Yo creo que en nuestra época nosotros le abrimos las puertas a los muchachos para que ellos se mostraran. El orgullo que me da a mí y le da, yo creo que a todos mis compañeros, que ellos han aprovechado esas abiertas de esas puertas, han ido a Europa, se han sostenido, que no es fácil, y nos están representando bien, porque anteriormente uno miraba y había, por decir, 30 jugadores en el exterior, ahora tenemos 70, 80 o quizás más. Entonces eso fue un éxito que les sirvió para que ellos sigan jugando así de esa forma, lo sigan haciendo con ese profesionalismo, sigan con esa humildad. Y ahora lo que queda es de que para mí las dos selecciones fueron muy buenas, porque el fútbol uno tiene que mirar en la época. Es como uno decir la selección de Brasil cuando jugaba Ronaldo, para mí esa fue una de las mejores, pero uno también tiene que ver que ahorita también Brasil tiene muchos jugadores en el exterior, en Europa, donde lo que pasa es que a veces las selecciones pasan por un mal momento, de que a veces el mal momento es que juegan 3-4 partidos, las cosas no les salen, pero eso no significa de que las selecciones sean malas o sean flojas o son malos jugadores. Son rachas de que pasan, y eso le pasa a cualquiera. Entonces hay que buscar la manera de ver cómo se mejora esa racha cuando las cosas salen mal, donde el jugador que tiene carácter, tiene principios, tiene que jalar al que de pronto un poquito débil y mentalizarlo de que se puede y se puede ganar, y eso es lo que hay que hacer. Totalmente. No es más.
¿Y cómo ve el partido de mañana? Colombia ganándole a Perú, no solo corta una racha de 5 partidos sin ganar, sino que prácticamente asegura la clasificación al Mundial, ¿no? Yo veo que todos estos partidos de la eliminatoria son difíciles porque los equipos están aprendiendo. Es que uno no puede quedarse siempre en que no, que es Perú, que no, porque en el día a día uno entrena, se prepara, aprende. Cuando uno sale al exterior, uno entrena, está con mejores jugadores y se aprende. Entonces, en esos partidos que Perú siempre aquí nos ha jugado bien. El último partido que nosotros jugamos con ellos en Barranquilla, a mí me quedó ahí, yo la boté, después le quedó a Perú nos ganó 1-0 y nosotros jugamos un buen partido. Entonces Perú siempre ha sido un rival que siempre ha complicado a Colombia porque juegan muy bien. Ahora que tienen ellos también su ilusión de estar en una expectativa de un repechaje, que se pueden meter con un repechaje, va a ser un partido muy muy difícil, donde Colombia sabe que aquí el local va a tener todo su público que va a estar a favor de él, pero sin dejar de menospreciar una selección Perú de que siempre nos ha jugado bien, siempre nos ha complicado, y Colombia tiene que hacer su tarea. Es que uno en el fútbol y en todo, cuando uno depende de uno mismo, uno no tiene ningún problema. Colombia no depende de nadie, sino de ellos mismos. Ellos saben que tienen que ir bien preparados, jugar un fútbol con ganas, con carácter, y en el fútbol vale eso. En el fútbol uno tiene que ya olvidarse de lo que pasó. Ya esos 4 partidos que no nos fue bien, eso ya pasó. Ahora tenemos que vivir un presente donde tenemos que ir con seriedad, con tranquilidad, sin desespero, porque la tranquilidad que da la experiencia, y esos muchachos uno no tiene nada que decirles a ellos porque tienen demasiada experiencia. Entonces hay que salir a la cancha a divertirse y a formar ese folclore que se hace en Barranquilla, que es ganar. Después que Colombia gane, ya ahí miraremos el partido de Argentina, pero primero hay que ganarle a Perú. Así como ustedes también están en esa ilusión que quieren que Perú también gane, así pensamos nosotros también acá como colombianos. Ahora, luego del partido contra Perú les toca Argentina. ¿Qué cree que pasó en la selección Colombia? Porque luego de la final de la Copa América, precisamente ante Argentina, se cayó en este bache y desde antes de ese partido, desde la semifinal, Colombia no puede sumar victorias. Es que yo he dicho una cosa y a mí me dolió mucho, por lo menos ese partido me dolió demasiado. ¿Qué me dolió? Yo nunca cuando hablo a criticar a los compañeros, pero a mí no me gustó eso de que Colombia pasa a la final y Colombia ya sale como a festejar sin verle ganado a Argentina, ¿no? Eso primero uno tiene que en los triunfos hacerlo y ahí salir uno a festejar. Entonces en eso tenemos que ir aprendiendo porque a veces esos son errores. Entonces desde ahí Colombia prácticamente se vino abajo, pero eso se lo digo a ellos porque eso son cosas de que todo el mundo en la vida ha cometido errores. El único que aquí se salva se llama el Señor Jesucristo, pero tenemos que ir aprendiendo a que cuando están los compromisos hay que primero terminarlo y ya después pensar en el folclore. Entonces eso es una enseñanza que nos va a quedar de que como ahora nosotros tenemos que ganarle a Perú, ir tranquilo a una concentración, ir tranquilo a una Argentina, ver qué puntos sacamos en Argentina. Lo que no se puede hacer en Argentina es perder, pero un punto es como que si se fuera ganado. Si nosotros podemos sacar un punto y ganar, pues sería fabuloso, sería todo mejor. Entonces esa es la expectativa que yo les doy a ellos como consejo, como experiencia de todo lo que yo viví en la selección, y que vayan con todo y que jueguen un fútbol a divertirse, porque el fútbol es ese, el fútbol uno tiene que divertir y no es más, y jugar el conjunto. Cuando el conjunto no funciona, pues tenemos que pensar en lo individual, que eso es lo que yo le también voy a decir aquí al profe, le voy a mandar un mensaje que trate de traer delanteros que sean más rápidos, para que cuando el conjunto no funcione también ayude la individualidad. Hay que traer delanteros habilidosos, jugadores habilidosos y rápidos, porque uno así tiene más opción para poder ganar los compromisos.
Delanteros habilidosos y rápidos eran usted y el Tino Asprilla, sin lugar a dudas. Adolfo el Tren Valencia, ¿se parece a Luis Díaz? O mejor formulada la pregunta, ¿Luis Díaz tiene cosas del Tren Valencia o no? Lo que pasa es que Luis Díaz es un jugador que era gambeteador. Yo también gambeteaba, teníamos casi similar la misma velocidad, pero yo tenía una cosa que yo era más goleador que Luis Díaz, en el sentido de que yo sí tenía el gol en el arco. Yo sí, cuando entraba, si yo a los 10-15 minutos no hacía gol, me daba ganas de llorar, porque yo era muy feliz cuando yo miraba el noticiero y veía mis goles. Entonces, en ese sentido, yo era más ambicioso al gol que él. Él es un jugador que es muy bueno y nos ha representado muy bien, y mi respeto para Luis Díaz por todo lo que le hago a la selección y por todo lo que ha significado estar en el Liverpool. Ahora quedó campeón, lo felicito porque es un buen ser humano, uno no escucha nada de él, es un tipo muy humilde, y así tienen que ser todos los jugadores, coger esa enseñanza de él. Esta mañana lo escuché hablando de que tenemos que apoyar la selección, eso es muy cierto, pero él también tienen que rodearlo más de jugadores que piensen como él, porque el fútbol no es de un solo jugador, el fútbol es de 11 obreros que tienen que entrar con ganas, y el uno ayudarle al uno y el otro ayudarle al otro. Entonces Colombia siempre la dificultad la ha tenido en los delanteros, que a veces tienen 2-3 y la erran. No, uno en el fútbol cuando tiene una, tiene que meter esa una, porque de pronto no va a tener más opciones. Entonces yo era de los que cuando tenía una quería hacer dos. Entonces yo sí, mi mente sí era una cosa loca, para jugar. Yo en el fútbol nunca le tuve miedo a nadie, siempre mi autoestima siempre estaba levantada, que siempre era el mejor, y donde fui siempre fui así. Y entonces cuando uno siempre su autoestima lo tiene levantado, siempre uno va a ser más grande que el otro. Pero hay jugadores que a veces piensan mucho en camiseta, piensan mucho en nombre, y ese es el error. Uno no puede estar pensando en nadie, sino que pensar en uno mismo. Ayer conversaba con un compatriota suyo, con Arturo Reyes, entrenador hoy del Sport Boys del Callao, que también fue futbolista y seleccionado nacional, y le pregunté por quién era el mejor de la historia en Colombia, James o el pibe Valderrama, y le lanzo la pregunta hoy, la misma, a Adolfo el Tren Valencia. Es que son características diferentes, porque al pibe prácticamente no le interesaba hacer goles. Bueno. El pibe siempre aquí se acostumbró, aquí y en el exterior, de ser un pase-gol. Él si él metía 10 pase-gol, él era feliz, porque él hacía su tarea como volante 10. James más es un media punta, entonces James sí, como media punta, él va a estar más cerca del área, y por eso es la ventaja que James le lleva al pibe por los goles, porque él está más cerca al área. Entonces, pero el pibe era ese pase gol. Entonces son características muy diferentes, que los dos cuando tuvieron sus épocas, los dos fueron demasiadamente buenos. Yo por lo menos yo de James, cuando la gente habla de James, que no, que ve la velocidad, que James, no, él tiene una virtud, que es esa zurda, que el delantero que aprovecha esa zurda de James hace goles, porque James donde pone el ojo, allá pone la bola. Entonces el delantero tiene que jugar mucho sin balón y estar muy atento al balón que le ponga. El pibe era un jugador que yo al pibe le decía, pibe, el balón cuando me lo baja en los pies, que yo después que la tenga en los pies, yo siempre voy a ganar. Y así era. Entonces es uno hablarse con el compañero, cuáles son las cosas buenas que tiene el uno, tiene el otro, para que así se puedan armar esos buenos movimientos, para que así esos buenos movimientos surjan y así uno se pueda beneficiar. Pero yo hablar que el pibe que es mejor que James, no, eso nunca lo voy a responder, porque los dos son cracks y los dos fueron muy buenos. La última, agradeciéndole desde ya la posibilidad de poder conversar con usted. Hablamos de dos figuras como James, como el pibe Valderrama. ¿Perú se puede dar el lujo de no tener en su convocatoria a un jugador diferente como Cristian Cueva?
Esos muchachos han hecho historia. Eso es como lo que tú me acabas de preguntar ahora. Perú tiene que tener su mezcla entre veteranos y jóvenes, porque ese es el gran éxito, que ellos a la hora de tener un veterano, ellos se sientan orgullosos de ellos, y esos veteranos, ellos viéndolo jugar, le van a enseñar a ellos, porque todo en la vida es un proceso. Eso le pasa como le estaba pasando a Paraguay, ahora le está pasando a Chile. Chile, la época de Chile, cuando estuvo los mejores, cuando estaba Bielsa, era un equipo que era difícil ganarle, porque jugaba Valdivia. Cuando sale Valdivia, que era el crack de Perú, prácticamente se derrumbó Perú. Entonces, por eso los técnicos tienen que ir pensando que en los jugadores jóvenes tienen que tener esa cantera, irlo metiendo sus 20, 30, porque va a llegar un momento que se va a ir ese crack y la selección va a quedar mocha. Entonces, eso le está pasando a muchas selecciones, que eso también lo está viviendo también Brasil ahora. Entonces Paraguay sintió eso, Chile lo está sintiendo ahora, Perú también lo está sintiendo. Entonces, cuando uno sabe que va a venir ese proceso de los que fueron grandes, y ya esos grandes ya no están, pues tenemos que irle dando espacio a los pelados para que los pelados vayan aprendiendo, vayan madurando, y así se siga sosteniendo esa selección. Entonces eso es lo que yo miro, como Colombia ahora. Colombia ya tiene que ir ya mirando que hay 2, 3 jugadores que ya se están yendo, tiene que haber ese 10 que necesitamos, porque James ya está para salir, hay que buscar ya el reemplazo de James, irlo poniendo, irlo mostrando. De eso se trata el fútbol. Ahora sí, la última. Si a usted le dicen Perú, fútbol, ¿cuál es el primer nombre de futbolista que se le viene a la cabeza? No, de Perú yo no tengo ninguna queja, porque yo inclusive fui amigo y jugué con Percy Olivares en Pau, en Grecia, y yo hablaba con Percy. Perú ha tenido en todos los sentidos grandes jugadores, por lo menos. Si usted me habla de César Uribe, me habla de Cueto, de La Rosa, de esa época que yo estaba muchacho, pero miraba, esa ha sido la mejor Perú de todos los tiempos. Ahora han llegado estos otros muchachos que también han llegado y se paraban duro y mostraban una muy buena selección de mucha jerarquía. Pero es como te digo yo a vos, son los tiempos. Ya esos muchachos ahorita ya se metieron a sus 35 años, otros 33, otros 32. Han bajado, ya pierde uno lo que es velocidad, pierde muchas cosas. Entonces ahorita ya tiene que Perú ir pensando en los jugadores nacionales, cuáles de esos muchachos le puede servir para el proceso, para más adelante. De eso es lo que tenemos que pensar. Pero si uno va siempre a estar en la cabeza de que están esos 7, 8 y esos 8 no van a salir, eso es un mal planteamiento, porque en cualquier momento salen los 6, 7 que han sido buenos, y entonces uno, ¿para dónde coge uno? No tiene tela para cortar. Entonces es bueno hacer el proceso. Entonces eso es lo que yo quiero más o menos al profe Lorenzo decirle. Van a salir 3, 4 jugadores, ya tiene que ya ir mirando cuáles son los que van a reemplazar esos 3, 4 para que se siga sosteniendo una muy buena selección. Y Perú, eso de los que los pelados van a salir y va a haber ese cambio, eso se va a ver, porque siempre se ha visto eso en el fútbol. Don Adolfo El Tren Valencia, muchísimas gracias por el fútbol que nos regaló en su momento, y gracias por concedernos estos minutos aquí en Radio Ovación, en nuestro programa de Una. Un fuerte abrazo. No, lo mismo, bendiciones para ustedes y que Dios me los bendiga. Listo, ahí estaba. Gracias al señor Héctor Paico, la palabra de Adolfo El Tren Valencia, tremendo jugador, tremendo delantero.